oído para poner por obra todos sus mandamientos. Y eso fue lo que les terminó sucediendo a estas dos casas. El verso 2 de Oseas 8. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Verso 6 de Oseas 8. Porque de Israel es también y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Oiga, así terminó la casa de Israel entre las naciones, como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Siria como asno montés para sí solo, Efraín con salario alquiló amantes. Verso 10, aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Les escribí, verso 12, oiga lo que dice. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová, ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Verso 14 de Oseas 8. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Ahí está, mire hermano. Aquí Oseas nos está narrando todo lo que le iba a suceder a la casa de Israel, a esas 10 tribus del norte, pero también a la casa de Judá, ¿verdad? El reino del sur, con esas 2 tribus, Judá y Benjamín. Pero vamos a identificar nuevamente el programa, hermano. El programa se llama Volviendo a las sendas antiguas, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Nuevamente, si te encuentras escuchándonos por la 1090 AM, aquí en el área de Los Ángeles, te puedes comunicar directamente conmigo después del programa al 323-595-6357, 323-595-6357. Ahora, si te encuentras escuchándonos en alguna otra estación en lo que es el norte de México, te puedes comunicar conmigo a través de WhatsApp. Solamente ingresa el signo de más, el número 1, 323-595-6357, el símbolo de más, número 1, 323-595-6357. Te recuerdo que también tenemos una iglesia en la ciudad de Tijuana, Baja California. Te puedes comunicar directamente con la copastora ahí en Tijuana al 664-471-0233, 664-471-0233. Bendito Dios, aleluya. Entonces, estamos leyendo, hermano, principalmente en esta mañana al profeta Oseas, ¿verdad? Para tener una idea, hermano, una idea exacta de qué es lo que significan sus palabras. Oiga, ¿se da cuenta la diferencia tan grande que existe ahora que ya conocemos quiénes son la casa de Israel y quiénes son la casa de Judá? De otra manera, hermano, no lo podríamos entender correctamente. Pero vamos a continuar con Oseas 9, verso 1 en adelante. Dice, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo, la era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. Verso 4, no harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutado les será a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas.
Oseas 9:7 dice, vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Verso 10 de Oseas 9. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza e hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Verso 13. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjuntos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal, allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras. Los eché de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Verso 16. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto, aunque engendren yo mataré lo deseable de su vientre. Verso 17. Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Ahí está, mi hermano. Todavía se encuentran errantes entre las naciones Efraín, estos descendientes de las 10 tribus del norte. Es más, en Deuteronomio dice que si no ponían atentos su oído para poner por obra todos sus mandamientos, dice que entre las naciones terminarían adorando al palo y a la piedra. Oiga, así dice, hermano, en Deuteronomio. Así me encontraba yo, hermano. Así me encontraba yo. Oiga, en medio de las naciones, adorando al palo y a la piedra, adorando ídolos. ¿Por qué? Porque así había sido yo enseñado. Toda mi vida, hermano, había sido yo enseñado a hacer eso. A postrarme delante de ídolos y adorarlos como si fueran dioses. Ahora, ¿por qué hacía eso? Porque yo no tenía el conocimiento de lo que la palabra de Dios enseña. Yo le he compartido esto, hermano. Yo fui criado en un hogar católico en México. Yo soy de México también. Fui criado en un hogar católico en México, pero que yo recuerde todo el tiempo que viví en casa de mis padres, yo nunca pude ver una Biblia. Nunca, hermano, nunca. Entonces me enseñaron a asistir a la iglesia católica, me enseñaron a postrarme delante de esos ídolos y adorarlos como si fueran dioses. Esa fue la enseñanza que yo recibí de mis padres. Ahora, yo fui criado en base a eso, en base a tradiciones, en base a costumbres, pero nunca en base a lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. No había palabra de Dios, no había Biblia en casa. Mi primera Biblia, hermano, yo la compré cuando llegué aquí a los Estados Unidos. Yo llegué a los Estados Unidos cuando tenía como 18 años. Pues a los 27 años es que yo compré mi primera Biblia. Y después, hermano, de estar batallando. Oiga, llegué a los 18 años, me casé como a los 21 años más o menos. Tuve 2 hijos, pero de ahí sufrí una separación, un divorcio. Y entonces recuerdo que yo me preguntaba, ¿pero por qué estoy pasando por esto? Es decir, ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Por qué estoy pasando por estas cosas? ¿Por qué estoy siendo afectado por esto? Más a eso le agregamos que yo no era la primera persona en mi familia, hermano, siendo afectado por esto de divorcios y separaciones. Mis propios padres, ellos se habían separado
un poco antes de yo venirme aquí a los Estados Unidos. Ellos también se separaron. Y más a eso también le agregas que los papás de mi papá también se habían separado, o sea, mis abuelos. Y los abuelos de mi papá también. Oiga, o sea, esto ya no era algo común que sucedía en mi familia. ¿Ah? Ya era algo que venía sucediendo generación tras generación. ¿Ah? Y entonces, pues esa es la pregunta que yo me hacía. Ah, caray, pero ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Aquí ya hay algo raro. Yo decía, es que yo ya soy la tercera o cuarta generación siendo afectado por esto. Y no había respuesta, hermano. No había respuesta. ¿Sabe hasta cuándo hallé la respuesta a esta pregunta que yo me hacía? Cuando empecé a leer la bendita palabra de Dios. En ese tiempo recuerdo que al iniciar, más bien cuando llegué a esta nación y me casé, no asistía yo a la iglesia católica. No asistía. Pero después cuando empecé a pasar por el divorcio, entonces sí, empecé a asistir a la iglesia católica, empecé a asistir a misa, ¿verdad? Y pues nuevamente, repito, hacía pues lo que se me había enseñado a hacer, ¿verdad? A postrarme delante de ídolos y a adorarlos como si fueran dioses. De hecho, en mi casa estaba, hermana, las paredes estaban llenas de ídolos. Nuevamente, así había sido enseñado yo toda mi vida. Y entonces llega el día que asisto a misa por la mañana, pero al salir vi que afuera de la iglesia católica estaban vendiendo Biblias. Entonces yo me emocioné y fui y me compré una. Y llegué, en ese tiempo pues ya vivía solo. Llegué y empecé a leer la Biblia. No sabía cómo empezar, yo empecé por Génesis, ¿verdad? Génesis. Y de ahí pues seguí leyendo, seguí asistiendo a misa y todo. Un domingo por la mañana, hermano, nuevamente asistí a misa, hice todo lo que solía hacer, postrarme delante de ídolos, ¿verdad? Adorarlos como si fueran dioses. Y regresé a casa y esa tarde más bien, me tocó leer en la Biblia Éxodo capítulo 20. Oiga, primera vez, hermano, que yo iba a leer eso, primera vez. Y empiezo a leer Éxodo 20. Te digo porque acabamos de leer, ¿verdad?, que Efraín iba a estar en medio de las naciones, hermano, y que iba a terminar adorando al palo y a la piedra. Así estaba yo. Pero dice Éxodo 20, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ve lo que dice el verso 2. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ah, caray. Recuerdo que cuando yo leí eso, hermano, es como si me hubieran echado un balde de agua fría encima. Así, literalmente, hermano. Y yo dije, ¿cómo que lo que yo he estado haciendo por toda mi vida, ahora vienes tú con tu palabra y me dices que esto es algo que no te agrada? Pero ¿cómo puede ser posible? Hermano, créame que lo tuve que leer una y otra vez para poderlo entender. Porque eso, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, es lo que yo acababa de hacer esa mañana, hermano. Pero vea lo que dice a continuación, hermano. Dice: porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ah, caray, eso llamó mi atención, mi hermano, porque prácticamente yo me encontré ahí, en esta escritura. Porque recuerde que yo ya me estaba cuestionando, yo mismo ya me había preguntado, pero es que yo ya soy la tercera o cuarta generación siendo afectado por esto. Y entonces dije, ah, caray, ahí estoy yo. Pero espérate, Señor, aquí dice que tú visitas la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero aquí dice de los que te aborrecen. Y que yo sepa, yo por ejemplo a mis padres, yo nunca les escuché decir que te aborrecían.
Es más, yo nunca he dicho que te aborrezco, al contrario, si yo hago lo que hago es para agradarte. Pero dice también en el verso 6, dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Oiga nada más. Entonces, al leerlo, escudriñarlo, hermano, llegué a la conclusión y dije, bueno, ciertamente me acordé, pues yo fui criado en base a tradiciones, a costumbres, pero nunca en base a tu bendita palabra. Entonces, si no tomamos en cuenta tu bendita palabra, es como decirte, no quiero nada contigo, es como aborrecerte. Así es que, dice aquí, hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso, hermano, el entender esto. Dije, yo quiero eso. Yo quiero ser bendecido. Yo quiero que el Señor tenga misericordia de mí. Entonces, ¿qué necesito hacer? Amar y guardar sus mandamientos. ¿Y qué dice tus mandamientos? Pues que no te hagas imagen ni semejanza ni de ninguna cosa de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ¿verdad? Ninguna. Pues ok. Entonces, eso me guió a mí, hermano, a tomar la primera decisión poderosa en mi vida para con Dios, que fue deshacerme de todos esos ídolos, de todas esas imágenes. Recuerde que le dije, hermano, que mi casa estaba inundada de imágenes. Pues sí, me traje el bote de la basura, hermano, y empecé a romperlas y a llenar ese bote de basura de puros ídolos. Oiga, esa fue la primera decisión poderosa. Y dije, no, de ahora en adelante, quiero conocer cuáles son los mandamientos de Dios. Hermano, porque no solamente son los 10 mandamientos, como muchos creen. No, existen preceptos, existen estatutos, existen mandamientos, existen leyes. Oiga, porque muchos piensan que a Moisés solamente le fueron entregadas las 10 tablas de la ley. No, también le fue entregado el libro de la ley. Oiga, de eso no se enseña mucho en las iglesias, pero está escrito, hermano. Mire, le voy a leer una porción en Josué capítulo 1, para que vea que ahí también habla del libro de la ley. Le dice Dios a Josué, en Josué capítulo 1, verso 2, dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Vea lo que dice el verso 8, mi hermano. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahí está, ¿verdad? Ahí no dice, nunca se apartará de tu boca estas tablas de la ley. No, en las tablas de la ley solo aparecen los 10 mandamientos. Pero en el libro de la ley, mi hermano, ¿qué aparece? Los estatutos, por ejemplo. ¿Qué son los estatutos? Son las fiestas solemnes que Dios ordenó para su pueblo. Esas fiestas solemnes que en el cristianismo ni siquiera se conocen y mucho menos se guardan. ¿Por qué? Porque ni siquiera se conoce la existencia del libro de la ley. Ahí está, pero a Josué, esa fue la orden que le dio el Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahí está, mi hermano, ¿sí? El libro de la ley. En ese libro de la ley se encuentran escritos los estatutos, los preceptos, los mandamientos y las leyes de Dios.
Bendito sea el nombre del Señor. Oiga, hablando un poquito de las fiestas, ¿verdad? De hecho, se acercan ya las fiestas de otoño. Esas fiestas de otoño, hermano, que como hijo de Israel, pues bueno, porque sí, todo nos falta un programa más acerca del misterio de los gentiles, que va a ser la próxima semana. Pero te voy a adelantar un poquito, hermano. Ya vimos que esas 10 tribus del norte llegaron a Siria, de ahí fueron emigrando de nación en nación, porque Dios las iba a sembrar en todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Según Amós 9:9. Entonces, ahí donde se encuentran actualmente, hermano, en medio de las naciones. Oiga, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son esos hijos de Israel? ¿Quiénes son esas descendientes de esas 10 tribus del norte? ¿En dónde se encuentran? Principalmente, hermano, en el cristianismo. Oiga, sí, mi hermano. Tanto católico como protestante. Pero ignorando que son hijos de Israel. Recordemos que leímos la semana pasada, hermano, que esto ha sido un misterio. Oiga, un misterio, hermano. Por eso es que la mayoría del pueblo cristiano no conoce esto, porque es un misterio. Misterio que dice que iba a ser revelado en los últimos tiempos. ¿A quién? A sus apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, esa es la razón, hermano, por la que no se conoce mucho. Pero como ya estamos en los tiempos del fin, estos misterios van a salir a la luz. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque es necesario que se dé una restauración de todas las cosas, ¿verdad? Que Dios ha anunciado a través de los profetas también, hermano, desde tiempo antiguo. ¿No? Esto no es algo nuevo. Esto de la restauración de todas las cosas no es algo nuevo, hermano. Está escrito. Mucho hermano en el cristianismo piensa que esto de la restauración de todas las cosas es una fábula. Pues no es ninguna fábula, mi hermano. No es ninguna fábula. Está escrito y lo peor de todo, digo, para el pueblo cristiano, es que está escrito en el Nuevo Testamento. Oiga, esto no es algo que esté escrito en el Antiguo. No, está escrito en el Nuevo Testamento, pero no se conoce. ¿Por qué no se conoce? No se enseña. Pero está escrito. Se lo voy a compartir, ya lo compartí en el primer programa, pero vamos a compartirlo nuevamente. Hechos 3, 19 al 21. Hechos 3, 19 al 21. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que al cielo reciba. Pero esta palabra para reciba, la palabra griega, es la palabra de homai, que literalmente significa retener. Entonces, sería mejor traducirlo como a quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Ahí está, ¿se da cuenta, hermano? Cómo esta restauración es algo que ya había sido anunciada por Dios desde tiempos antiguos a través de sus profetas. Esto no es algo que me esté sacando de debajo de la manga, hermano, no. Que no se enseñe en las iglesias es muy diferente. Y no se enseña porque se ignora, hermano. Se ignora. De hecho, esto no es algo que se enseñe en esos lugares donde se forman los pastores, los profetas, los evangelistas, maestros. No, hermano, esto no se enseña en los institutos bíblicos ni en las universidades teológicas. No se enseña ahí. ¿Por qué? Porque ni ellos mismos lo conocen. Ese es el problema. De hecho, existe una cita en Jeremías 16, 19, que lo voy a buscar a continuación. Jeremías 16, 19. Oiga, solo para que se dé cuenta, hermano, lo que iba a suceder también al final de los tiempos. Jeremías 16, 19. Vamos a ir ahí. Dice, a ver, aquí está. Jeremías 16, 19. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía,
y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentiras o mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. ¿Qué significa esto? Pues que en los tiempos del fin, hermano, muchas naciones se iban a dar cuenta que lo que habían sido enseñados por sus antepasados, por sus padres, por sus maestros, por sus pastores, pues no iba a ser verdad, sino que iba a ser mentira. Oiga, sí, hermano, eso es lo que significa esto. De hecho, fíjese que grandes profetas, grandes pastores, hermano, que empiezan a conocer esto de lo que he estado hablando yo, que empiezan a conocer historia del pueblo de Israel, pero que ya han sido pastores por 30 años. De hecho, yo he escuchado testimonios de pastores, hermano, que han sido pastores por 30 años. Uno específicamente lo escuché y dijo que él había sido pastor por 30 años. Oiga, 30 años. Él había obtenido muchos reconocimientos, oiga, muchos diplomas, muchos posgrados, había estudiado muchas cosas, tenía muchos títulos. Pero dice que en una ocasión un amigo de él lo invitó a que fuera a estudiar historia bíblica a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y dijo él, sí me interesó, pero como no tenía dinero, pues no fui. Dijo, pero como me interesó, pues me fui a un banco, saqué un préstamo y me fui a Israel, a estudiar historia bíblica a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Pero lo que me impactó fue lo que dijo a continuación. Dijo, pero en las primeras 2 semanas me di cuenta que no sabía nada. Caray, dije, ¿cómo? Un hombre tan culto, un hombre que había estudiado, hermano, que tenía tantos diplomas, tantos posgrados, terminar diciendo que se dio cuenta que no sabía nada. Efectivamente, hermano. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que muchas de las cosas que le habían sido enseñadas no eran verdad, sino que eran mentiras. Cumpliéndose lo que dijo Jeremías 16:19. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Oiga, y no es el único hombre, hermano, que he escuchado con eso. Digo, he escuchado testimonios de muchos pastores que han sido pastores por 25, 30 años, pero que al empezar a conocer esto, se dan cuenta que muchas de las cosas que ellos mismos habían estado enseñando eran mentiras, hermano. ¿Por qué? Por no conocer su verdadera identidad. Oiga, por eso, hermano, por eso. Mire, Jesús dijo en Mateo 5:17, en la versión Nueva Traducción Viviente, él dijo esto: no malinterpreten la razón por la cual he venido. Oiga, lo primero que él dijo que no se hiciera es lo que se está haciendo. Él también aconsejó que escudriñáramos las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, muchos piensan que escudriñar las Escrituras es leer solamente así por encimita, un verso, otro verso y otro verso. Eso es escudriñar. Pues no, mi hermano, eso no es escudriñar. Escudriñar es tomar un verso y profundizar en él. Es decir, hermano, muchas veces se tiene que tomar en cuenta el idioma original en el que fue escrito, porque desgraciadamente para nosotros, pues lo que tenemos nosotros como Sagradas Escrituras lo leemos en español, ¿verdad? Pero desgraciadamente para nosotros, pues no fue escrito originalmente en español, ni en inglés tampoco, hermano. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo originalmente. El Nuevo fue escrito en griego, y no en el griego actual, en un griego antiguo llamado griego koiné. Entonces, como te puedes dar cuenta, por ejemplo, en esta cita que te acabo de dar, de Hechos 3:19, donde dice, es necesario que el cielo reciba, la palabra original significa retener. Entonces es necesario que el cielo retenga a Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta la restauración de todas las cosas de que habló Dios a través de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Oiga, entonces, esto de la restauración de todas las cosas, hermano, no es algo nuevo. No, esto es algo que ya Dios viene anunciando desde tiempo antiguo. Y por eso es que no ha regresado Jesucristo, hermano, porque se tiene que dar esa restauración antes
de que Cristo regrese. Entonces, todo esto que estamos aprendiendo, hermano, nos va a servir para poder restaurar las cosas. Si son como se nos han sido enseñadas, gloria a Dios. Pero si son contrarias, hermano, tienen que ser restauradas, no a como yo digo, sino a como dice la palabra de Dios. Por ejemplo, hablando de las fiestas, ¿verdad? La mayoría en el pueblo cristiano no sabe, ignora que Dios estableció fiestas para que su pueblo las celebrase. Y dice que son citas que Dios tiene con su pueblo. La mayoría del pueblo creyente, hermano, no sabe que existen esas fiestas. Oiga, y las fiestas que celebra dentro de la misma iglesia son fiestas de origen pagano. Son fiestas que no fueron ordenadas por Dios. Es más, tú compara. Tú lee en el Nuevo Testamento, ve qué fiestas celebró Jesús, qué fiestas guardó Jesús, y que fueron las mismas que sus discípulos después de la muerte y resurrección de Jesús siguieron celebrando. Pero ahora compáralas con las fiestas que se celebran actualmente en la mayoría del pueblo cristiano, a ver si son las mismas. Pues no, mi hermano, son totalmente diferentes. Entonces, tiene que darse esa restauración. Su pueblo tiene que conocer esas fiestas que fueron ordenadas por Dios para su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, hasta aquí vamos a llegar en esta mañana, hermano. Un gran gozo, hermano, el poder estar compartiendo con todos ustedes esta palabra. Y esperamos contar con su sintonía el próximo sábado a la misma hora y por esta misma estación. Que el Señor les bendiga. Fue un placer el estar con todos ustedes. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós. Declaro